Hola, muy buenos días a todos y todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este seminario que hemos denominado Accesibilidad para un aprendizaje significativo en la presencialidad remota. Este es un evento organizado por la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad Nacional desde la Unidad de Evaluación, Mejoramiento e Integración Tecnológica en la Docencia. Les damos la más cordial bienvenida a todas las personas. Los invitamos a que en el chat de la sesión en Zoom nos puedan indicar su nombre completo y la unidad académica o bien la institución de la cual nos acompañan. Durante toda la sesión les pedimos mantener micrófonos y cámaras apagadas para garantizar la calidad de la llamada para todas las personas que nos acompañan. Las preguntas se van a estar registrando en el chat y se realizarán a los facilitadores de la sesión al finalizar la sesión, al finalizar el seminario. Entonces, nos van anotando sus consultas en el chat y posteriormente se las estaremos efectuando a los facilitadores. Tal vez sí. Los facilitadores, Darío, Amanda y Beltrán, nos encienden la cámara para presentarlos. Por ahí vemos a Darío. Y nos falta Amanda. Ok. Les voy a presentar a los facilitadores que nos estarán acompañando en este seminario. En primera instancia nos compartirán sus experiencias el doctor en educación Beltrán Seco Villalobos, quien además es asesor académico de la Unidad de Evaluación, Mejoramiento e Integración Tecnológica en la Docencia de la Vicerrectoría de Docencia de la UNA. Luego, el máster Darío Ríos Navarro nos acompañará. Darío es máster en Administración de Proyectos, graduado de la UCI, licenciado en Docencia con énfasis en Informática y licenciado en Informática con énfasis en Sistemas de Información de la Universidad Nacional. Es profesor de Informática con 8 años de experiencia en la UNA y en la UNED. Y además, Darío es especialista en accesibilidad con mayor experiencia en accesibilidad web y la aplicación de pautas de accesibilidad para la WCAG. Y también nos acompaña Amanda Garita Matamoros, quien es bachiller en la enseñanza del español y es estudiante de la licenciatura en pedagogía con énfasis en didáctica. Cada uno de ellos nos brindará sus aportes desde diferentes perspectivas, tanto desde la perspectiva pedagógica como desde la perspectiva tecnológica y desde el punto de vista estudiantil. Entonces, sin más, los dejo con el compañero Beltrán Seco, quien será el primero en participar. Bueno, primeramente, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por compartir y participar de este seminario que consideramos que es un reto y que es una asignatura pendiente en la educación superior y que tenemos que trabajar. Ahí me indican si pueden ver mi pantalla compartida. Sí, la estamos viendo. Ok. Bueno, primeramente, lo que quiero que veamos, ¿verdad? Es que veamos la accesibilidad como un concepto más allá de lo que es la discapacidad. Entonces, es que no me... Ahora sí la ven en pantalla completa, ¿verdad? Correcto. Ok. Entonces, bueno, primeramente queríamos compartirles un pensamiento que es que cuando todas las personas estudiantes pueden participar plenamente en la experiencia de aprendizaje a su manera, vamos a beneficiar a todas las personas, ¿verdad? Y eso es muy importante. Como docentes, inclusive como colaboradores de la Universidad Nacional, tenemos la oportunidad de ayudar a que cada estudiante aprenda, se inspire y logre su máximo potencial. Entonces, vean qué interesante y qué importante es el ejercicio pleno de la participación en un proceso de aprendizaje. Para ello, bueno, es importante tener en cuenta
que el término de accesibilidad históricamente y actualmente siempre ha tenido un tema de confusión terminológica, es decir, es una noción multívoca a la que se han asignado diferentes interpretaciones. Entonces, nosotros desde la vicerrectoría y bueno, particularmente mi persona y los compañeros Amanda y Darío, consideramos que la accesibilidad la tenemos que ver desde el diseño universal. ¿Y qué es el diseño universal? Bueno, el diseño universal constituye un paradigma del diseño y una concepción filosófica que está orientada a alcanzar la accesibilidad en los entornos, en los espacios, en los servicios, en los bienes, en los objetos y en los dispositivos, como los dispositivos virtuales, de modo que sean utilizables por la mayor cantidad de personas sin necesidad que se adapten o especialicen para sectores poblacionales determinados, ¿verdad? Y esto es muy importante porque se considera que si nosotros diseñamos cualquier espacio, ¿verdad? Ya sea un espacio virtual, ya sea un diseño pedagógico y lo pensamos desde la accesibilidad para todas las personas, no tendremos que hacer posteriormente ajustes o adaptaciones porque ya es accesible en sí el entorno, ¿verdad? Entonces, esto más bien, lejos de lo que solemos decir, es que me quita mucho tiempo, más bien pensar un diseño pedagógico o un entorno virtual de aprendizaje desde el diseño universal y desde la accesibilidad, más bien nos va a ahorrar tiempo porque no vamos a tener que después adaptarlo si tenemos una estudiante o un estudiante con una determinada, por ejemplo, condición de discapacidad o, por ejemplo, una cuestión a nivel lingüística, ¿verdad? De diferentes condiciones, ¿verdad? Por lo tanto, el diseño universal es considerado como la base de todo diseño y no se antepone a un diseño particularizado para un usuario concreto. Es decir, podemos tener un entorno virtual accesible, pero eso no quiere decir que tengamos que también indicar digamos, o adaptar a nivel particular para un usuario concreto. Pero cuanto más accesible sea nuestro entorno, menos adaptaciones que tendremos que hacer después, ¿verdad? Ok, ¿qué es la accesibilidad? La accesibilidad la podemos considerar como una cualidad o un requisito fundamental que deben cumplir los espacios, los ámbitos, los servicios, los bienes, los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos para que puedan ser utilizables por todas las personas. ¿Pero de qué manera? Bueno, de una manera autónoma, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que la persona de manera independiente, por ejemplo, puede ingresar a un entorno virtual que no necesite el auxilio de otra persona, sino que sea autónoma e independiente para poder ingresar, que sea segura, es decir, que sea libre de todo peligro y de riesgo. Por ejemplo, cuando hablamos de un entorno físico, ¿verdad? Que sea seguro en este sentido. Que sea confortable, es decir, que se sienta cómodo la persona, que el entorno sea cómodo, que no tenga inconvenientes, que no tenga obstáculos, que no tenga restricciones de uso y que para las personas les requiera un mínimo de esfuerzo. Es decir, no quiere decir que sea sencillo, sino que más bien el entorno sea intuitivo, sea accesible para todas las personas y que sea de manera equitativa. Es decir, que la equidad sea entendida como una cualidad que consiste en atribuir a cada persona aquello que le corresponde por derecho. Es decir, que si yo soy una persona con discapacidad, por ejemplo, con baja visión o una persona ciega, yo tengo el derecho equitativamente de que ese entorno virtual de aprendizaje, por ejemplo, esté adaptado. ¿Ok? Entonces, eso es fundamental. Por lo tanto, la accesibilidad es una característica básica de los entornos construidos, ya sean reales, es decir, físicos, o a nivel virtual, y que va a determinar las posibilidades de uso de todo lo que estos ofrezcan o presenten. Es decir, cuanto más accesible sea ese entorno, mayor posibilidad va a tener las personas de participar de ese mismo entorno. Pero es importante destacar algunas de las interpretaciones que se han dado a nivel erróneo y reduccionista sobre la accesibilidad. Y les cuento que hasta yo estoy aprendiendo de esto. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque generalmente hemos visto que la accesibilidad muchas veces se reduce solamente a una cuestión física. Es decir, personas que tienen, por ejemplo, una condición de discapacidad a nivel físico, ¿verdad? Y no es solamente así. Es decir, es así, pero eso es muy reduccionista. La accesibilidad, verla como un adjetivo calificativo, como una acción, como si fuera
una cuestión individual de una persona y no de un entorno. Y la accesibilidad como un beneficio exclusivo para personas en situación de discapacidad. No, todo entorno accesible va a beneficiar a todas las personas, independientemente de la condición que tengan. Y les pongo un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, que yo utilice, por ejemplo, una herramienta en Internet, por ejemplo, que me permita un lector de pantalla, independientemente de que yo no tenga ningún tipo de discapacidad a nivel visual, no quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo un estilo de aprendizaje auditivo, no me vaya a beneficiar de esa herramienta, por ejemplo. O, por ejemplo, si el entorno virtual es sumamente accesible y muy claro, es decir, no tiene problemas en la letra es es comprensible, es accesible, me va a beneficiar a todas las personas que participemos, independientemente de la situación de discapacidad. Por lo tanto, la accesibilidad es un fenómeno social complejo y multidimensional, es decir, no se reduce únicamente a la dimensión física del acceso, ¿verdad? Y eso es muy importante. Es una cualidad, una condición de los entornos, de los bienes, servicios y dispositivos de las instituciones. Es decir, no es una cualidad individual de las personas y no es una opción y no es sinónimo solamente de acceso, ¿verdad? Y por lo tanto, es un requisito básico para alcanzar y consolidar grados crecientes de participación en las instituciones de educación superior. ¿Para qué? Para que la mayor número de personas posibles, entre ellas las personas en situación de discapacidad, puedan participar. Es decir, esto va a favorecer el uso efectivo y disfrute de todos los bienes educativos por parte de todas las personas. Por lo tanto, no es un beneficio exclusivo, como les decía, de personas con discapacidad. Y esto es importante porque tenemos que tener una visión epistemológica de la accesibilidad mucho más amplia que un beneficio exclusivo para personas con discapacidad. Por lo tanto, la trascendencia que tiene la accesibilidad en los procesos de educación superior tiene que ver con la importancia de revertir o al menos mitigar posibles inequidades en el acceso y participación de algunos sectores de la población, ¿verdad? Como las personas con discapacidad. Pero esto va a suponer un reto actualmente en la educación superior, ya que esto implica un proceso de reflexión y de reflexión a lo interno de las universidades respecto a nuestras prácticas docentes, ¿verdad? Esto es importante porque, por ejemplo, si yo soy un docente y yo he diseñado mi curso en una plataforma virtual determinada y cuando llega el grupo me doy cuenta que tengo una persona con discapacidad, por ejemplo, con baja visión, lo interesante es que mi diseño ya sea lo suficientemente accesible para que hasta que cualquier persona, independientemente de su discapacidad, como les comentaba, pueda participar, ¿ok? Entonces esto implica reconocer y respetar e integrar los requerimientos, las experiencias, los intereses y los derechos de todas las personas en el diseño de los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿verdad? Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Con qué propósito? Un propósito muy claro, la construcción de instituciones educativas cada vez más inclusivas, es decir, que alcancen mayores niveles de accesibilidad para que todas las personas, independientemente de sus particularidades, puedan participar y ejercer su derecho a participar, integrarse, apropiarse de esos espacios y ámbitos de uso universitario, participar en actividades académicas, el acceder de manera oportuna y autónoma a la información y al conocimiento, el usar los bienes y servicios de todo lo que hay en la educación superior, y eso implica que para eso estamos en este seminario, lo que son las plataformas educativas y los entornos virtuales de aprendizaje. ¿Ok? Ok, una vez que tenemos claridad de que la accesibilidad no tiene que ver únicamente con personas con discapacidad, sino que la accesibilidad es una condición de los entornos en el que nos vamos a beneficiar todas las personas, vamos a visualizarlo en los entornos virtuales de aprendizaje, ¿verdad? Esto mi compañero Darío y mi compañera Amanda les va a profundizar mucho más. Yo simplemente lo que quiero es que tengamos una claridad teórica de la importancia y de la relevancia de incorporar condiciones de accesibilidad en estos entornos virtuales de aprendizaje en la universidad. ¿Por qué? Porque esto es una condición básica para alcanzar lo que es la equidad y el acceso a la educación superior y por ende fortalecer los procesos institucionales de democratización del conocimiento y de la información.
Nosotros en la universidad siempre hablamos de que tenemos que ser una universidad equitativa, que somos una universidad inclusiva, que la universidad debe de incorporar a todas las personas en el derecho de poder estudiar una carrera universitaria y acceder a una carrera. Bueno, pues esto implica que sea accesible para todas las personas, ¿verdad? Y muchas veces tenemos entornos virtuales, tenemos cuestiones físicas en la misma universidad que no son accesibles. Y esto a nivel físico, por ejemplo, no, implica no solo para una persona que tenga una condición de discapacidad a nivel físico, sino, por ejemplo, cualquier persona podamos llegar a necesitar una rampa de acceso en cualquier momento, ¿verdad? Porque puede ser que me caiga en algún momento, me tengan que enyesar la pierna y necesite utilizar, por ejemplo, un edificio accesible, ¿verdad? Por eso hay la importancia de que los edificios siempre sean accesibles para todas las personas. Por lo tanto, la accesibilidad en los entornos virtuales va a involucrar todo lo que tiene que ver con la codificación y la presentación de información en ese espacio virtual de aprendizaje. Es decir, que va a implicar que cualquier persona, sin importar sus características, pueda percibir, entender, navegar e interactuar de forma efectiva con el entorno. Y yo diría además de forma autónoma e independiente, como decíamos anteriormente, ¿para qué? Bueno, para que pueda crear, aportar contenidos y todo esto independientemente del hardware, del software, de la infraestructura de red que utilicemos, del idioma, de la condición socioeconómica, de la cultura o de la localización geográfica. Vean qué interesante eso, porque la accesibilidad tiene que ver también con las condiciones de acceso a Internet que tengan también las personas. Vean que no tiene que ver solamente con cuestiones con personas con discapacidad. Puede ser una persona que esté localizada en este momento en un lugar de Costa Rica donde el acceso a Internet sea muy limitado. Entonces yo tengo que tener en cuenta a la hora de crear un entorno, de utilizar un entorno virtual de aprendizaje en mi curso, ¿verdad? Tengo que, por ejemplo, en este caso, tendría que utilizar más lo asincrónico que lo sincrónico, porque lo asincrónico permite que la persona pueda acceder de manera más fácil. Entonces, vean que involucra no solo la parte con discapacidad, sino también cualquier otra característica particular de nuestros estudiantes. Ok, ¿qué implica el diseño de los materiales educativos en entornos virtuales de aprendizaje? ¿Ok? O en línea, a nivel de línea. Bueno, que son materiales o documentos de aprendizaje y todos los elementos que sean a nivel informativo, comunicativo y de aprendizaje que se encuentren en un entorno virtual. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto involucra que esos materiales educativos tienen que ver con la información que hay en el entorno, los espacios de interacción que se generen, las facilidades de comunicación en tiempo real o en diferido que yo establezca en el entorno virtual, así como todos los contenidos que estén expuestos en los materiales o los comunicados que hay en el entorno virtual. Pero estos materiales van a ser textuales o van a ser también audiovisuales. Y esto es importante porque cuando hemos ido cada vez más en los entornos virtuales y de los procesos de aprendizaje, incorporamos más elementos audiovisuales. Y esto ha generado que los entornos sean menos accesibles, ¿verdad? Una persona, por ejemplo, Amanda nos lo va a explicar posteriormente, con baja visión o con una discapacidad visual, una imagen, por ejemplo, no la puede codificar si no tiene una serie de características que ahora mis compañeros les van a compartir. Entonces, vean qué interesante y qué importante tener en cuenta tanto los elementos textuales como audiovisuales que tenga el entorno virtual. Y por lo tanto, ¿por qué tenemos que accesibilizar los entornos virtuales en la universidad? Bueno, porque los entornos virtuales en hoy día son herramientas centrales para dar respuesta a la situación actual. Y les puse ahí COVID-19 entre paréntesis, pero esto trasciende el COVID-19. Cuando pasemos la pandemia, la virtualidad ha venido para no irse y cada vez los procesos pedagógicos van a estar digamos, van a ser más cotidianos, todavía más de lo que eran hasta ahora. Entonces, es importante tener en cuenta que hoy día no podemos concebir un curso en la universidad sin el apoyo tecnológico, sin herramientas de entornos virtuales de aprendizaje. ¿Y esto por qué? Bueno, porque actualmente se demanda un mayor reconocimiento de la diversidad, una mayor expansión del acceso, la calidad y la equidad de la educación superior universitaria. Y esto pasa precisamente porque los entornos virtuales sean accesibles
en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? Sin embargo, y esto sí es importante, si en el diseño de los entornos virtuales de aprendizaje no se contemplan las condiciones y las pautas de accesibilidad, estos se van a tornar en espacios educativos excluyentes para diversos sectores de la población. Y esto es una cuestión de derechos humanos y estamos vulnerando su ejercicio pleno de participación. Entonces vean que no es una cuestión, no es una opción, es una cuestión de derechos humanos y tenemos que, y se lo digo desde la experiencia personal, no es algo sencillo, es todo un reto, como les comentaba, pero tenemos que tomar el compromiso de cada vez más diseñar espacios educativos que sean incluyentes y no excluyentes, ¿verdad? Y esta inaccesibilidad de los entornos virtuales universitarios es generadora de situaciones de inequidad invisibles. ¿Y por qué invisibles? Porque muchas veces no somos conscientes, invisibilizamos estas situaciones. Entonces podemos tener una persona con baja visión en nuestro grupo de estudiantes, o podemos tener un estudiante que pertenezca a una zona rural y no tenga acceso a internet, y a pesar de eso seguimos generando actividades sincrónicas, sabiendo que esa persona no tiene acceso, y además le decimos que esa clase va a estar grabada y que luego la puede ver, pero es tan pesado la grabación, porque es una grabación de 3 horas, que el estudiante no tiene suficiente internet para poder descargar eso. Entonces estamos poniendo a nuestros estudiantes en posición de desventaja. Entonces vean qué interesante y qué importante es a la hora de diseñar las actividades de aprendizaje tener en cuenta estas situaciones. ¿Y cómo las voy a tener en cuenta? Vean, si hay algo que es importantísimo es conocer y comunicarse de manera constante con nuestros estudiantes. El conocer a nuestros estudiantes es fundamental. O sea, el saber de dónde vienen, qué características en el entorno viven. ¿Por qué? Porque eso va a determinar el acceso que van a tener a los entornos virtuales de aprendizaje. Y por último, para cerrar mi participación, me gustaría establecer 4 conclusiones que son, creo que muy claras y creo que es importante que nos quedemos con ellas. Primero, lo que les decía, la accesibilidad es una condición de posibilidad para el ejercicio pleno y efectivo de los derechos fundamentales por parte de todas las personas. Y esto incluye el derecho a la educación superior de carácter público, sin ningún tipo de discriminación. Y esto es muy importante porque cada vez tenemos estudiantes con mayor diversidad. Cada vez tenemos estudiantes que nos vienen de diferentes contextos, con diferentes situaciones de discapacidad, con diferentes estilos de aprendizaje, diferentes maneras de aprender, con personas que tienen más desarrolladas una inteligencia que otra. Y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de crear accesibles nuestras clases. La transversalización de la perspectiva de la accesibilidad es quizás, y yo diría casi con toda seguridad, uno de los desafíos medulares que tenemos las instituciones de educación superior en este siglo XXI. Si es que pretendemos revertir inequidades que hay profundas e invisibles y construir instituciones menos excluyentes, ¿verdad? Lamentablemente no podemos decir que la Universidad Nacional sea todavía una universidad plenamente incluyente. No podemos decir eso, ¿verdad? Todavía tenemos el aula virtual institucional, no es totalmente accesible. Tenemos que hacer una revisión y una reflexión de todo eso. Nuestros diseños pedagógicos no son todavía incluyentes. Y eso es importante, hacer no un ejercicio de culpabilización o de responsabilización, sino para mí creo que es un ejercicio de reflexión y compromiso para poder hacer cambios, ¿verdad? Desde el nivel micro hasta el nivel macro. Por ello, es esencial incorporar la accesibilidad en el diseño y en la implementación de los procesos de aprendizaje en los entornos virtuales y no hacerlo. ¿Qué implica? Porque esto tiene una implicación clara y tiene una implicación de una exclusión digital, educativa y social. Y además vamos a generar barreras en la comunicación y en el acceso a la información y al conocimiento. Es decir, el no generar entornos accesibles va a generar que muchas personas no tengan acceso a la información y al conocimiento y no tengan acceso a la educación superior universitaria. Porque muchas personas en la universidad que no se sienten incluidas, lo que vamos a generar es que los estamos excluyendo del sistema educativo y por lo tanto lo abandonan la carrera, ¿verdad? Y por último, promover la accesibilidad a los entornos virtuales no es una opción, como les estaba comentando, sino que se debe concebir como una cuestión de derechos humanos y como un cambio a nivel social, político y cultural. Si bien es cierto, la accesibilidad involucra
y es responsabilidad de toda la sociedad y de todas las instancias de la universidad, también es una responsabilidad de cada uno de nosotros y nosotras en nuestra cotidianidad, en nuestros cursos, el diseñar cursos cada vez más accesibles, donde, por ejemplo, si voy a compartir un video con mis estudiantes, que ese video tenga insertados los subtítulos, pensando que pueda haber personas, no solo que tengan, por ejemplo, personas sordas, que tengamos estudiantes sordos, sino que también pueda hacer que tengamos, por ejemplo, estudiantes que les guste, por ejemplo, ver videos viendo los subtítulos porque sean mucho más visuales o les guste más leer los subtítulos mientras están viendo un video, ¿verdad? Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Esta sería mi participación con respecto a lo que es accesibilidad y la importancia de la accesibilidad en los entornos virtuales de aprendizaje. Ahora le doy espacio a mi compañero Darío. Muchas gracias, Beltrán. Como dice Beltrán, ahora el compañero Darío Ríos nos va a compartir su experiencia más práctica en temas tecnológicos de las distintas plataformas y distintas herramientas tecnológicas que utilizamos en la universidad. Le damos el paso a Darío. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos, compañeros de la Vicerrectoría de Docencia, administrativos, docentes y demás personas que nos están viendo a través de Facebook Live. De mi parte, bueno, voy a complementar un poco el tema en relación a lo que es la accesibilidad para un aprendizaje significativo en la presencialidad remota. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla, por favor? Sí, la estamos viendo. Perfecto. En este caso vamos a verlo desde un punto de vista un poco más técnico en relación a algunas de esas actividades que podemos hacer en relación a algunas herramientas que existen para estos entornos. Primero voy a empezar con un tema a modo de introducción de algo que ya Beltrán pudo introducir un poco más en lo que es la accesibilidad en entornos virtuales. ¿A qué nos enfrentamos, verdad? Hay aspectos positivos en estos temas en relación a la tecnología porque nos abre una serie de herramientas para poder tener un mejor acceso a las personas con y sin discapacidad. Hay una universalización, que es lo que se busca más que todo con la accesibilidad universal y la educación inclusiva, ¿verdad? Que básicamente es darle ese derecho a todos nuestros estudiantes de tener una educación de calidad que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje, ¿verdad? Y eso a través de lo que tenemos con la tecnología actual se puede lograr, ¿verdad? Todavía hay limitantes en relación a ciertos aspectos de la tecnología que tienen que irse trabajando a nivel país, inclusive no solo a nivel universidad, pero contamos con una serie de aspectos. También nos enfrentamos a retos dentro de estos aspectos, ¿verdad? Tenemos que tener accesos a personas con y sin discapacidad para poder retroalimentarnos de información. También vamos a tener acceso a manejo de herramientas de colaboración, como lo estamos haciendo ahora, ¿verdad? Tenemos una serie de herramientas que vamos a mencionar más adelante, a herramientas de automática, multimediales, web y móvil, ¿verdad? Que todas estas herramientas nos permiten constituir un mejor manejo de las actividades docentes que realizamos. Todo esto también aunado a una actualización constante, ¿verdad? Todos sabemos que la tecnología es cambiante y al ser cambiante no queda otra que irnos actualizando constantemente porque van a haber programas que se van desactualizando, van a haber cosas que van cambiando y tenemos que irnos actualizando con eso, pero no tenemos que verlo tal vez de forma negativa, sino que lo podemos ver como una mejora a nuestro propio currículum o malla docente para el trabajo. Parte de lo que vamos a hablar es del buen diseño de materiales digitales, ¿verdad? Ya como mencionó Beltrán, hay una tarea que tenemos como docentes en relación a este tema para mejorar los temas de accesibilidad y usabilidad que tienen los estudiantes. También tenemos que enfrentarnos a cambios en la administración de rúbricas y evaluaciones. No sé si a algunos les ha pasado que al pasarnos a esta modalidad de presencialidad remota, la forma en que tenemos que evaluar incluso dentro y fuera de clase cambia, ¿verdad? Entonces hay una serie de aspectos que tenemos que tomar ahí. Y también la discusión y comunicación docente y alumno, ¿verdad? Que hay una serie de características que podemos utilizar a través de algunas herramientas que tenemos a disposición para mejorar esos aspectos, ¿verdad? Aquí hay que contemplar otros más que tal vez no menciono acá, como el hecho también de tener dentro de las mismas clases lo que llaman pausas saludables, ¿verdad?
ciertos espacios de tiempo que se pueden ver como un recreo, ¿verdad? Al estar tanto tiempo frente a una computadora, también hay ciertos momentos en los que necesitamos eh, como distraernos un poco, ¿verdad? Y refrescar un poco la vista, ¿verdad? Sobre todo que tal vez tenemos estas situaciones, e inclusive para los estudiantes que pasan mucho tiempo sentados frente a un equipo. De lo primero que vamos a hablar es de una herramienta que tienen a disposición ustedes a través de las herramientas que brinda la universidad, que es Teams. Y su trabajo está basado en un chat, básicamente, relacionado mucho con Office 365, y esto fue diseñado para mejorar la comunicación y colaboración de los equipos de trabajo de las empresas, ¿verdad? Pero tanto ha sido su alcance que se está utilizando también para fines didácticos, ¿verdad? Entre las cosas que vamos a contemplar en esta parte es qué temas maneja Teams como herramienta para mejorar la accesibilidad. Uno de ellos que es muy importante que conozcamos y que debemos dar a conocer a los estudiantes en general, y sobre todo a los estudiantes con alguna discapacidad visual, es que Microsoft Teams tiene compatibilidad con lectores de pantalla, ¿verdad? Para los que no conocen mucho los lectores de pantalla, es una herramienta que permite leer diferentes programas y documentos y demás que se presentan en la computadora, ¿verdad? Y se utiliza mucho para poder lograr este objetivo con los lectores de pantalla y tener técnicas comunes para llegar a mejorar la accesibilidad de algunas herramientas. Entonces, Teams es muy compatible con estas herramientas, ha sido probado con JAWS y con NVDA, que son las más reconocidas en relación a este tema. También hay que recordar que hay estudiantes, sobre todo estudiantes que tengan alguna discapacidad física o motora, que tienen una mejor facilidad de poder trabajar con métodos abreviados de teclado, ¿verdad? Nosotros no tenemos que saber esto de memoria, pero sí podemos dar a conocer que herramientas como estas nos permiten tener un mejor acceso a través de teclado, ¿verdad? Hay personas que necesitan de ciertos dispositivos que solo se pueden utilizar a través del teclado, y no siempre se tiene acceso a través de un mouse, sino que también se puede utilizar estos métodos abreviados que lo pueden buscar en la documentación de TICS. No voy a entrar en mucho detalle, pero sepan que existe esta posibilidad para poder trabajar y mejorar estos aspectos. Una de las características que no es muy reconocida es que también se puede hacer uso de subtítulos en directo. Sin embargo, aquí hay una limitante que quiero dar a conocer, ¿verdad? Los subtítulos en directo sobre todo funcionan muy bien para participantes que tengan personas sordas o que tengan algún tipo de discapacidad auditiva, ¿verdad? Y la limitante ahorita es que solo está disponible en inglés. Sin embargo, es muy posible que a futuro tengamos la posibilidad de poder traducirlo en otros idiomas. Me parece que es una herramienta valiosa, sobre todo en las prácticas. Si hay alguien aquí de la parte de docencia, en la enseñanza del inglés, puede ser una actividad que puede utilizar en algunas características o herramientas de sus clases para poder mejorar ciertos aspectos de la escritura, ¿verdad? No para todo, supongo yo, pero sepan que se puede utilizar de esa manera. Aquí voy a hacer un corte nada más para mostrarles un poco de cómo funciona. Aquí únicamente lo que tienen que hacer es venir a esta parte que dice más opciones, y aquí hay una opción que dice activar los subtítulos en vivo, ¿verdad? Entonces presionamos acá, and as you can see, I can use the subtitles. Bueno, ahí va haciendo el reconocimiento, ¿verdad? Entonces es una posibilidad, lo puedo desactivar también, pero es algo que se puede contemplar en relación a este tema. Otra de las características que podemos ver a través de Teams en relación al tema de accesibilidad es que podemos utilizar el anclaje de video de un participante en la reunión, ¿verdad? Una de estas particularidades es que a veces cuando entramos a una reunión hay muchas distracciones en el entorno y se está compartiendo algún contenido en específico, y normalmente cuando utilizamos una herramienta como Teams, inclusive como Zoom, si los micrófonos están abiertos, la herramienta se va a enfocar en el video donde haya más sonido,
Entonces, una de las particularidades es que podemos anclar el video para poder centrar en un aspecto específico. E inclusive, aquí vienen, bueno, algunas de las características que podemos utilizar en el anclaje, y inclusive se puede encuadrar un video, que es otra de las partes. Digamos, si estamos, en este caso, si ustedes quisieran enmarcar alguna parte del video, por ejemplo, de lo que yo estoy conversando en este momento, lo pueden hacer también, ¿verdad? Ajustar un marco para poder centralizar algún aspecto, ¿verdad? Esto tanto se puede utilizar a nivel de Teams como en el Zoom, que es una de las características que están ahí, ¿verdad? También otra de las particularidades que se pueden considerar en este tema de la accesibilidad es la creación de canales, ¿verdad? Y no solamente con el fin de de establecer ciertos espacios en particular, sino que también si ustedes están trabajando en algún proyecto o quieren dividir al equipo, pueden crear un canal privado para poder trabajar con ellos específicamente, ¿verdad? Inclusive para la atención, si quieren hacer algún tipo de atención a estudiante, lo pueden hacer a través de esta herramienta, ¿verdad? Entonces, le ofrecen establecer un canal y pueden reunirse con 2 o más estudiantes para poder darles información, ¿verdad? Inclusive pueden grabar la sesión de igual manera para poder tener acceso a esta información. A esto, bueno, aquí viene una serie de información de cómo crear un canal privado, que la idea particularmente es que ustedes puedan inclusive dividir en grupos, tener varios grupos y poder dividirlos en canales, y pueden realizar actividades o dinámicas inclusive dentro del aula, ¿verdad? Utilizando aspectos como estos, ¿verdad? Que a veces es algo interesante y que cambia la forma de interactuar, ¿verdad? No es solamente la clase magistral, sino que también se puede hacer este tipo de actividades y poder tener esa parte de consulta con los estudiantes, ¿verdad? Una consulta más personalizada. Otra de las características que vamos a mencionar de la accesibilidad en Teams es la supresión del ruido de fondo. Para ello, digamos que estamos en un espacio donde hay mucho ruido. De hecho, en este momento yo lo estoy utilizando. Particularmente no deberían escuchar mucho, pero hay un ventilador muy cerca. Y se utiliza una herramienta que se integra con Teams, que la pueden descargar. Aquí les voy a poner la imagen. Se llama Crisp. Y es una herramienta que utiliza inteligencia artificial para medir el nivel de ruido que hay alrededor y establece, digamos, las condiciones más favorables para poder mejorar el sonido de fondo. Todos sabemos que eso puede crear una distracción dentro del entorno, entonces se instala como a cualquier otra aplicación y pueden tener acceso a esta herramienta. Normalmente la herramienta lo que les va a pedir es un correo, ustedes se loguean y pueden utilizarla tanto en Teams como en Zoom para poder lograr ese objetivo. Actualmente, bueno, no voy a poder mostrarlo en este momento porque estoy en otra pantalla, pero en la parte de abajo, en lo que es la barra de menú, van a tener la opción para poder mejorar el sonido, remover el sonido de fondo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esta es otra de las características que nos brinda Teams con esta otra herramienta. Es una herramienta que no va, en algunos casos, no va a eliminar completamente el sonido, pero por lo menos va a mejorar algunas condiciones, ¿verdad? Y que se va a estar mejorando constantemente. La herramienta actualmente es gratuita, ya la pueden descargar e instalar en los equipos. Entonces, es una posibilidad muy buena para eso. Luego tenemos la parte de lo que es en accesibilidad en Teams del lector inmersivo, que más adelante vamos a hacer una prueba en vivo para que ustedes puedan ver cómo funciona esta herramienta y cómo se puede utilizar tanto en Office, como, Microsoft Teams, perdón, como en Office 365 para poder tener un mejor acceso a los documentos, ¿verdad? Sobre todo los que tenemos en la nube. Y bueno, si en el caso particular, ¿verdad?, están utilizando alguna herramienta como Zoom, ¿verdad?, prefieren utilizar Zoom dentro de sus clases, también tienen que saber que tiene ciertas características que le permite ser accesible también. Al igual que Teams, tiene una compatibilidad con los lectores de pantalla más conocidos. Se puede acceder por teclado y también tiene sus comandos de teclado. E inclusive admite ajustes de alto contraste y modo oscuro. Es una herramienta muy, muy adecuada, sobre todo para personas que tienen baja visión o que tienen algún tipo de daltonismo, ¿verdad? Entonces les facilita mucho ese proceso. También tiene el subtitulado en herramientas de tiempo real, pero en este caso la integración se usa con otras herramientas y normalmente son de paga, ¿verdad? Entonces ya eso queda muy a decisión de lo que quiera lograr el docente en relación a ese tema, ¿verdad?
Igualmente tiene la particularidad de creación de grupos, ¿verdad? Se pueden crear canales similar a lo que tiene Teams para lograr el objetivo de una mejor dinámica en relación a tener grupos o consultoría dentro del aula para tener acceso a esas opciones particularmente. Okay, en esta parte que viene a continuación voy a detallar un poco más en relación a los contenidos digitales. Ya Beltrán también nos habló un poco más de esto, ¿verdad? Al integrarlo con lo que vemos actualmente, que hay textual, gráfico, sonoro, multimedia, hay que tener muy en cuenta a quién va dirigido, ¿verdad? Esos contenidos, ¿verdad? Entonces hay que considerar todos esos aspectos que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Yo normalmente en este tipo de sesiones les digo, la accesibilidad universal va dirigida a todas las personas, ¿verdad? Independientemente de sus discapacidades o facultades, tanto físicas como cognitivas, pero tenemos que establecer ciertos elementos que nos permitan medir cuál es la situación, ¿verdad? Tenemos que establecer cuáles son las discapacidades, tanto físicas o cognitivas, que hay en el ambiente para poder tener acceso a la información. Y en algún momento de nuestras vidas, independientemente de nuestras capacidades, es posible que nos enfrentemos a un tema de limitación o discapacidad propiamente. Por ejemplo, al referirse a limitación, bueno, podemos referirnos que estemos viendo un video en una biblioteca y por razones de que la biblioteca no debería hacer ruido, ¿verdad? Yo podría bajar todo el sonido del video y activar los subtítulos, ¿verdad? Que es una de las características que mencionaba Beltrán, ¿verdad? Y puedo obtener información de ese video a través de los subtítulos, ¿verdad? Entonces, una de las características que tenemos que considerar. Aquí, principalmente, vamos a hablar de algunas reglas generales para la creación de contenido accesible en documentos, ¿verdad? Entonces, hay una serie de aspectos que se pueden tomar a nivel general y que van a particularmente ayudar a cualquier persona a tener un mejor desarrollo en el documento y evitar contenidos mal diseñados o que sean de una difícil comprensión, ¿verdad? Que es parte de lo que tratamos de realizar. Una parte imprescindible en la elaboración de material educativo accesible es contener tres aspectos primordiales que los vamos a ver a continuación: el contenido, la estructura y el formato. Entonces, lo primero es el texto claro, ¿verdad? Tenemos que ser muy enfáticos en cuál es el mensaje que queremos transmitir, ¿verdad? Tiene que ser concreto y directo. No podemos tener dentro de un documento algo con mucho rodeo o utilizar términos muy abstractos para referirnos al tema, ¿verdad? Entonces, tenemos que exponer la información de una manera muy concreta y adecuada. El idioma del documento es una característica que sobre todo ayuda a una persona que está aprendiendo un idioma o una persona con una discapacidad visual a utilizar los lectores de pantalla y convertir ciertos elementos en el idioma correcto, ¿verdad? Entonces, esto lo que quiere decir es que si, por ejemplo, estamos escribiendo un documento en diferentes idiomas, hay una forma de decirle al documento que en qué idioma está el idioma principal y si dentro del documento hay otros idiomas relacionados, ¿verdad? Si estamos haciendo un documento, sobre todo que tiene partes en español y en inglés, se le puede decir qué partes están en español y qué partes en inglés para que el lector de pantalla haga una correcta identificación del idioma en que se encuentra. Hay otro tema relacionado a las características de la fuente, que me voy a ir más adelante para poder explicar un poco más este tema, y que tenemos que tomar en cuenta. Anteriormente, las fuentes que se utilizaban en la impresión, sobre todo documentos, eran las fuentes que llaman serif o serifa, que lo que crean son unas decoraciones, pequeñas decoraciones en las letras. Este tipo de decoraciones son completamente inaccesibles a nivel digital, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta, cuando creamos un documento, que tenemos que utilizar fuentes que sean de tipo sin serif, o sea, que no tengan ese tipo de decoraciones dentro de la fuente para un documento digital, porque eso generalmente va a generar una distracción y puede dificultar la lectura a nivel digital, ¿verdad? Entonces, eso cambia un poco el contexto, ¿verdad? Aquí viene un ejemplo de esos tipos de fuentes, ¿verdad? Ustedes lo que van a encontrar es que las fuentes tienen una serie de decoraciones como las que están señaladas en la imagen, donde se muestra cómo hay como una especie de ganchito que tiene cada una de las letras y que
genera un contexto dentro de la lectura, ¿verdad? Entonces, anteriormente lo que se caracterizaba para escribir un documento, y yo creo que algunos de los docentes que están viendo esta transmisión recuerdan el Times New Roman, ¿verdad? Eso se cambió. El Times New Roman es una fuente que no es accesible digitalmente, por lo cual cuando ustedes, por ejemplo, hablen Word o alguna herramienta ofimática, normalmente les abre otro tipo de fuente que se llama Calibri, ¿verdad? Entonces, Calibri sí es digitalmente accesible y se puede utilizar. Hay otras fuentes más reconocidas como la Arial, que es una fuente que debería utilizarse, que no tiene ningún tipo de decoración y que es apta para manejarse a nivel digital. Otra de las particularidades a nivel de estructura que tenemos que tomar en cuenta en un documento es la forma en que vamos a estructurar el documento. Y esto es algo que casi nunca hacemos, ¿verdad? No nos sentamos a pensar cómo va a estar estructuralmente contenido ese documento. Y es una particularidad importante porque nos va a permitir saber cómo vamos a titular y subtitular el documento. Entonces, es importante definir cómo va a ir estructurado ese documento, y eso voy a hablar un poco más adelante. Y si tiene varios niveles dentro del documento, ¿verdad? Para ello, en herramientas como en Office 365, en Word respectivamente, hay una serie de títulos que existen con el fin de brindar un nivel jerárquico dentro del documento, ¿verdad? Y deben utilizarse con ese fin. Por ejemplo, título 1, título 2 y título 3, que son fuentes que existen dentro de Word, deben utilizarse con ese fin para estructurar el documento y decir cuál va a ser la estructura conveniente para esquematizar el documento, ¿verdad? Entonces, algo que podemos hacer como una práctica, que yo sé que a veces es un poco difícil, pero es importante para generar un buen diseño, es cómo vamos a esquematizar los contenidos. Entonces, particularmente algo que tenemos que tomar en cuenta es cómo va a estar estructurado el documento, ¿verdad? En este ejemplo particularmente que aparece acá, tenemos una imagen donde aparece una gráfica y viene un título que dice componentes de la accesibilidad web. Ese va a ser el título principal. Luego podemos tener dentro del documento 3 subtítulos que dicen del ordenador, del navegador y del contenido. Que eso va a corresponder a un título 2. Y dentro de eso vamos a tener también un título 3 que puede corresponder a usuarios, a diferentes tipos de navegadores, que ahí se menciona Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari, entre otros. Y en el del contenido vamos a tener un subtítulo de autores, ¿verdad? Entonces, independientemente del contenido textual que tenga el documento, es conveniente utilizar una estructura adecuada de títulos para generar una correcta jerarquización, del documento. También vamos a referirnos a párrafos, márgenes y espacios entre líneas, ¿verdad? Entonces, aquí hay una serie de aspectos que nos permiten identificar ciertas barreras, ¿verdad? Por ejemplo, inclusive, para muchos de nosotros nos pasa que si el documento tiene el contenido muy pegado entre párrafo y párrafo, nos es difícil la lectura, ¿verdad? Entonces, una de las particularidades que deberíamos tomar en cuenta, es dejar espacios entre cada uno de los párrafos, ¿verdad? Para una mejor lectura, ¿verdad? Esa es una de las primeras reseñas que tenemos que tomar en relación a este aspecto. Como segundo aspecto, nosotros nos enfrentamos también a utilizar contenidos que están en internet, ¿verdad? Entonces va a pasar, y pasa, que a veces tenemos párrafos que normalmente la regla o lo que nos explicaban anteriormente era que los podemos justificar para lograr una mejor lectura del documento. Esto en términos de accesibilidad no es una buena práctica porque algunos textos, dependiendo del formato que tengan, generan lo que llamamos ríos o lagunas dentro del texto, que son esos espacios que se generan dentro del documento, que aquí están subrayados como un lapicero azul, para identificar que esos espacios dificultan mucho la lectura y hacen más difícil el proceso de un lector de pantalla para poder verificar el documento, ¿verdad? Entonces, en lo particular, en textos digitales, si el justificado afecta creando estos ríos de lagunas que estamos mencionando acá, lo ideal es alinear el texto a la izquierda, ¿verdad? Eso es lo que debería tratarse en un documento. También con el tema de márgenes, lo principal, o lo que tenemos que tomar en cuenta, es que las líneas de texto no excedan los 80 caracteres, ¿verdad? Ya si nos pasamos de ese margen, estamos teniendo líneas sumamente largas y que sobre todo generan
un flujo importante donde podemos tener una persona con alguna discapacidad visual o con baja visión que se enfrente a una situación de estas, ¿verdad? Donde el documento es extremadamente largo y no facilite la lectura. Igual, esto afecta a una persona sin discapacidad, ¿verdad? Inclusive le da la sensación de que el documento es extremadamente largo e inclusive puede tornarlo aburrido, ¿verdad? Inclusive sin haber empezado a leer el documento. También tenemos que considerar el espaciado entre líneas y párrafos, ¿verdad? Que para eso hay herramientas dentro del mismo Word para lograr eso, ¿verdad? Lo que es el interlineado, ¿verdad? Que lo ideal es utilizar un espacio de 1.5, ¿verdad? En el mejor de los casos, o de 1.05, ¿verdad? Que es particularmente otra de las formas que podemos utilizar acá. Y el uso de viñetas, ¿verdad? Algo que se nota mucho en los documentos es que a veces nosotros agregamos guiones o ponemos asteriscos o alguna imagen que encontramos en internet para generar una serie de viñetas, y esto también pasa en las presentaciones. Realmente eso tenemos que evitarlo, porque tanto en Word como en PowerPoint y otras herramientas de este tipo hay un uso de viñetas que están hechos con ese fin, y los lectores de pantalla leen perfectamente cuando hay listas de este tipo. Entonces hay que tomarlas en cuenta, hay que usarlas, ¿verdad? Con ese fin, aunque a veces estéticamente tal vez quisiéramos agregar una imagen muy bonita que vimos como una lista, lo ideal es utilizar las viñetas que vienen dentro de estas herramientas para lograr eso. Otra de las particularidades que tomamos en cuenta acá es el correcto uso y creación de tablas, ¿verdad? Algo que hay que tomar en cuenta es que a veces creamos tablas dejando espacios entre filas, dejando espacios entre columnas, pero no pensamos en las situaciones que hay detrás de crear una tabla de este tipo, ¿verdad? Las tablas tienen sus características de filas y columnas que deben respetarse, ¿verdad? Y sobre todo cuando se utilizan lectores de pantalla, los lectores de pantalla leen los documentos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, y si dejamos espacios en blanco entre un documento, normalmente el lector de pantalla no va a cumplir la función y por lo tanto va a perder a la persona que lo está utilizando, y no le va a permitir saber cómo está estructurado realmente la tabla, ¿verdad? El lector de pantalla te dice cuántas filas y columnas tiene, y si hay una fila en blanco, lo que va a crear es como una especie de confusión dentro del documento, ¿verdad? Entonces es importante respetar ese orden, ¿verdad? Sé que a veces queremos combinar celdas, hacemos combinaciones de celdas en Excel, hacemos combinaciones en Word, pero eso hay que tratar de evitarlo, porque genera ese tipo de procesos o estructuras que dificultan o crean una barrera entre la persona, ya sea con discapacidad o sin discapacidad. Entonces, unos tips así, unos puntos rápidos en relación a las tablas. Las tablas divididas en varias páginas suelen dar problemas de accesibilidad, ¿verdad? Si en el dado del caso hay una tabla muy grande y tiene que ser así, porque no hay otra forma de hacerlo, se tiene que decir dentro del documento que tiene que repetirse la primera fila como encabezado. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque cuando se pasa a la siguiente página, le va a permitir saber a la persona o al lector que cuál fue la orientación, cuáles eran los datos que se estaban tomando desde el puro inicio del documento. Diseñar tablas simples, evitando combinar celdas y tablas complejas. Y también evitar el uso de celdas en blanco para el formato, ¿verdad? Aunque creamos que se vea muy bonito y queremos dejar un espacio ahí con un color, esto no es lo ideal, ¿verdad? En relación a este tema. También, si incorporamos tablas de datos, tenemos que incluir un título, ¿verdad? Tenemos que decirle a través del documento cuál es el título principal para saber que viene una tabla correspondientemente. Otra de las características que tenemos que tomar en cuenta es que todas las herramientas de informática, tanto Excel como PowerPoint y Word, nos permiten insertar imágenes, nos permiten insertar formas y gráficos. Todos estos elementos, aunque los tratamos de la mejor manera para darle un concepto más visual, normalmente si no tomamos en consideración ciertas características vamos a tener problemas de accesibilidad. Entonces todos estos elementos deberían tener lo que llamamos un texto alternativo. Un texto alternativo es una descripción muy detallada, ojalá, de qué es lo que contiene la imagen, qué es lo que contiene la forma o el gráfico, ¿verdad? Porque los lectores de pantalla no tienen la capacidad de leer lo que está dentro de la imagen, ¿verdad? Entonces, esta situación lo que
nos amerita es agregar un texto alternativo. Entonces, es una descripción muy completa de lo que tiene la imagen, ¿verdad? Si tenemos una imagen de una persona que está trabajando en una computadora, ¿verdad? Tendríamos que poner la imagen presenta a una persona que está trabajando en una computadora y está haciendo esto y esto y esto, ¿verdad? Entonces debería ser una descripción del contexto muy adecuada. Lo mismo para los gráficos, ¿verdad? Si son gráficos y está mostrando porcentaje, deberíamos decir, el gráfico es un tipo de gráfico de barras, la primera barra que tiene este color y tiene esta forma, representa el 30% del contexto que queremos dar a conocer, ¿verdad? Y así sucesivamente para cada uno de los elementos que vamos a considerar. Otra de las particularidades que tenemos que tomar en cuenta es el uso de enlaces en documentos, ¿verdad? Normalmente cuando agregamos en documentos información, y ponemos algo como más o información nada más o inscripción, o agregamos algún tipo de descripción que no dice exactamente cuál es el fin del enlace, ¿verdad? Entonces, si vamos a dirigir un documento a una página web o a otro tipo de documento, lo ideal es poner una descripción que diga exactamente a dónde vamos, ¿verdad? Por ejemplo, más información sobre el proceso de inscripción, realizar la inscripción online, ir al documento que contiene tal y tal cosa, ir al documento que se encuentra en el sitio web tal y tal cosa, ¿verdad? Todos estos aspectos son importantes dentro del documento, ¿verdad? Inclusive para lo que son las normas APA es importante considerar el uso de links y cómo lo vamos a agregar, ¿verdad? Y esto es algo que a veces en APA no se ve, porque uno lo que pone es al final recuperado de tal y tal página, ¿verdad? Y ponemos el enlace tal y como está. Pero eso no le dice nada, ¿verdad? No le dice nada a la persona. Y puede ser un enlace que tenga un montón de texto extraño, ¿verdad? Entonces, por eso es conveniente utilizar un tipo de formato de enlace para lograr ese objetivo. Importantísimo, los documentos tienen que tener números de página para guiar a los usuarios en relación a cuántas páginas tiene el documento y dónde está el tema de interés que queremos considerar en un documento. Y algo de lo que les voy a mostrar en este punto es el tema de cómo comprobar la accesibilidad en un documento, ¿verdad? Que hay varias opciones que podemos utilizar en estas herramientas para lograr eso, que por lo menos nos sirven como guía para lograr ese objetivo, ¿verdad? Porque hay cosas que solo las podemos ver de forma manual, ¿verdad? Ok, antes de pasar acá, voy a mostrarles, bueno, en Office 365 también tenemos acceso a estas mismas herramientas y hay una serie de cosas que podemos obtener desde ahí, ¿verdad? Y una de las cosas que quiero tomar en cuenta acá es que nosotros como docentes tenemos acceso a Office 365 y lo podemos utilizar para lograr esos objetivos que tomamos en cuenta. E inclusive si quisieran instalar Office 365 en sus equipos también lo pueden hacer, y si el día de mañana quieren adquirir una licencia es mucho menor que comprar Office, ¿verdad? Como herramienta completa, ¿verdad? Entonces son consideraciones que hay que tomar en cuenta dentro de estos aspectos para lograr ese objetivo. Disculpen un segundo, nada más para acomodar aquí la luz. Ok. Ok, dentro de Office 365 también tenemos que tomar en cuenta que trabaja con tecnologías de asistencia, o sea, también tiene la posibilidad de trabajar con lectores de pantalla y se puede utilizar con ese fin también. Tiene la opción del lector inmersivo, que también se los mencioné que a través de Teams tenemos esta posibilidad de poder utilizarlo. Y también tiene opciones de trabajar solo con teclado y con dictado de voz, ¿verdad? Que particularmente si estamos haciendo alguna actividad en específica o queremos trabajar con algún dictado en particular, también lo podemos hacer perfectamente, ¿verdad? Entonces es algo muy adecuado con este objetivo que tenemos acá. Okay, otra de las características que les voy a hablar es el mal de los documentos escaneados, ¿verdad? Algo que tenemos que considerar es que escanear un documento de un libro físico a través de una imagen es completamente inaccesible y deberíamos evitarlo completamente, ¿verdad? Normalmente cuando utilizamos algún tipo de escáner, lo que hacemos es que ponemos el libro sobre el escáner, escaneamos el documento y lo pasamos a tipo imagen y ya con eso le pasamos información del documento, ¿verdad? Entonces,
hay personas que no van a tener acceso a este tipo de documentos, ¿verdad? Entonces hay forma de tratarlos, de poder trabajarlos y poder dar por lo menos una mejor forma de trabajo a las personas que necesitan de documentos que no tienen esta particularidad, ¿verdad? Entonces deberíamos evitar de cualquier forma escanear un documento, sobre todo de tipo imagen. Se puede escanear a PDF, ¿verdad? Se puede escanear PDF, pero siempre va a haber cierta incompatibilidad si no se aplica correctamente las reglas de accesibilidad como las que vimos anteriormente, ¿verdad? Entonces debería pasar por un proceso donde se pueda aplicar ese tipo de cosas. Ok, por ejemplo, voy a mostrarles aquí un documento que después vamos a detallarlo un poco más. Nada más regálenme un segundo porque está cargando. Ok, este documento después lo vamos a trabajar con Amanda, pero para darles una idea de cómo funcionan aspectos de este tipo, tenemos este documento y podemos hacer una comprobación de accesibilidad. Vamos a esta parte de acá. Aquí estoy en Office, ¿verdad? Normal. Voy a Archivo. Y en The Office 2016 y 2013 existe esta opción que dice comprobar si hay problemas. Y vamos a la parte que dice comprobar accesibilidad, ¿verdad? Vamos a comprobar accesibilidad. Y aquí me salen una serie de problemas que tiene el documento, ¿verdad? Para hacer una inspección, ¿verdad? Del documento. De esto vamos a hablar un poco más adelante para que sepan cómo funciona y cómo integrarlo en relación a este tema. Otro dato importante que voy a mostrarles acá es que ustedes pueden descargar un programa que se llama OneNote, y de hecho está también disponible para Office 365, pero yo les recomiendo que descarguen el OneNote, que es la versión 2016, es gratuita, la pueden descargar sin ningún problema e instalarla en el equipo. Aquí tienen un ejemplo de un libro. Este libro es un libro que se llama Educación en la Sociedad de Información y el Conocimiento, y como pueden ver, aquí hay una imagen que que yo he agregado acá, ¿verdad? He agregado a través de esta herramienta, le puedo dar insertar imágenes, y lo que hice fue buscar esta imagen que previamente escaneé de un libro, ¿verdad? Entonces la puedo agregar acá, y esta herramienta nos permite poder tener acceso a la imagen y nos da la opción de copiar texto de la imagen y lo podemos pegar, ¿verdad? Entonces vean que esta herramienta me permite tomar la información de la imagen y copiarla dentro de OneNote, ¿verdad? Particularmente OneNote es un bloc de notas, que se utiliza para hacer apuntes, pero tiene una herramienta que se llama, que tiene una tecnología que se llama OCR, que nos permite leer texto de imágenes. Entonces eso es lo que nos permite obtener la información que tiene la imagen. Entonces, si el día de mañana tenemos algún documento que tal vez es de un libro y que tenemos escaneado como imagen, lo podemos copiar utilizando esta acción, copiar texto de imagen, y lo pegamos dentro de este mismo documento o en algún otro documento que necesitemos, ¿verdad? No va a quedar completamente formateado, ¿verdad? Porque no llega a ese nivel, pero por lo menos no tenemos que hacer una completa transcripción manual del documento, ¿verdad? Entonces nos facilita un poco el proceso para lograr este objetivo, ¿verdad? Entonces, de esa manera podemos tener un mejor acceso a documentos escaneados que tienen esta particularidad. Importante también es que si estamos trabajando con documentos escaneados, para que una herramienta de este tipo funcione, tiene que ser bastante legible la imagen, ¿verdad? Si el libro es muy viejo o si el escaneo fue mal hecho, o sea, que quedó como el texto, como, por decirlo así, como el texto como movido, entonces va a ser más difícil para una herramienta de estas poder obtener el texto, ¿verdad? Pero esta es una herramienta que pueden utilizar y es completamente gratuita, ¿verdad? En ese caso yo les recomendaría instalar OneNote 2016 para eso, ¿verdad? Lo pueden instalar sin ningún problema. Otra de las particularidades que vamos a hablar acá es del manejo de contrastes de color.
Existe un porcentaje de la población, ¿verdad?, que tiene una situación en la que no pueden diferenciar colores, ¿verdad?, que pasen de daltonismo o tengan algún tipo de discapacidad o baja visión. Y particularmente esto nos va a permitir saber cómo manejar contrastes de color. Aquí hay que tomar en cuenta algo. El contraste de la luminosidad va de acuerdo a cómo utilicemos los documentos en relación al fondo y al texto, ¿verdad? Entonces lo que se busca es garantizar una buena legibilidad del documento, ¿verdad? Y nos enfrentamos también a un montón de cosas dentro del entorno, ¿verdad? Por ejemplo, que en el lugar haya mucha luz, que la pantalla tenga un poco contraste o brillo, ¿verdad? Pero nosotros tratamos de acercarnos lo más que podamos a mejorar esos tipos de contrastes, ¿verdad? Entonces, para eso, les pongo este ejemplo en esta imagen. En la imagen vienen 5 líneas. De esas 5 líneas, hay una línea que dice, la línea de arriba que dice, hola, soy un texto verde sobre un fondo rojo. Como podrán ver, la imagen que está ahí tiene un ratio de 1.3. ¿Qué es el ratio? El ratio es el nivel de contraste que tiene una imagen, ¿verdad? Y ahí vienen varias pruebas, ¿verdad? Por ejemplo, ese texto verde sobre fondo rojo no facilita la lectura. Y lo mismo el que sigue, ¿verdad? Que inclusive es sumamente luminoso, ¿verdad? El color tiene también un ratio de 1.3, ¿verdad? Entonces lo que quiero considerar acá es que entre más alto sea eso que llamamos ratio, que vamos a hablar un poco más de eso más adelante, es mejor el contraste que tiene el texto con el fondo, ¿verdad? Entonces, aunque parece algo que tal vez es muy sencillo de ver o muy obvio, ¿verdad?, es algo importante, porque a veces en los documentos se agregan información de internet y otros lugares y no se toma en cuenta un aspecto como este, ¿verdad? Y tal vez no se llega a esta sección tan alta, pero se puede dar esa situación. También esto tiene relación con pautas de accesibilidad de la UCAG, ¿verdad?, que básicamente nos dice qué nivel de ratio deberíamos utilizar, ¿verdad? Pero estos son términos más técnicos, ¿verdad?, en relación a este tema. Aquí lo que tenemos que tomar en cuenta, y lo vamos a ver más adelante, es que normalmente para un texto normal sobre un fondo adecuado, si el tamaño del texto es menor a 18 puntos, que es la medida estándar que maneja un procesador de texto, tenemos que tomar en cuenta un ratio en particular. Si el texto es más grande, entonces el tamaño de texto debe ser de al menos 18 puntos, ¿verdad? 18 puntos en adelante se puede jugar un poco más con el color, ¿verdad? Pero como esto es complicado de asimilar, ¿verdad?, hay herramientas que nos permiten lograr ese objetivo. Entonces ahorita les voy a mostrar una que también es completamente gratuita y la pueden utilizar dentro de los documentos, ¿verdad? La que acabamos de ver es OneNote, es una herramienta gratuita. OneNote 2016 lo pueden descargar. Aunque es un blog de notas, tiene un detector OCR muy bueno, que el OCR lo que nos permite es leer texto de imágenes, como ustedes vieron en el ejemplo que les acabo de mostrar, y eso nos facilita también el proceso de trabajar el problema de los documentos escaneados. Para lo que es el tema de contrastes, existe una herramienta que se llama Color Contrast Analyzer, que también es una herramienta gratuita. Si no la quieren instalar, hay una versión portable, que portable quiere decir que simplemente la ejecutan dentro de su computadora y él abre el programa y realiza la acción que tienen que hacer, no tienen que instalar nada. Pero si la quieren instalar en el equipo, también hay una versión para instalar. El usar esta herramienta me pareció de las más adecuadas porque tiene una herramienta de gotero. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren verificar algún contraste, algún texto, voy a ponerlo acá. Bueno, es que no lo puedo desplegar por compartir pantalla. Voy a salirme un segundo nada más para ver si lo puedo mostrar acá. Ok, ahí está. Entonces, por ejemplo, aquí uno puede medir el nivel de contraste, ¿no? Entonces, aquí donde dice foreground color, sería como el color de texto. Entonces, él tiene la herramienta gotero, entonces yo puedo marcarle aquí en el texto donde quiero medir el color del fondo, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo más particular, ¿verdad?, lo que normalmente se utiliza es un fondo negro
sobre, perdón, un color de texto negro sobre fondo blanco, ¿verdad? Que es el contraste como más alto. Y aquí ustedes pueden ver cómo pasan los diferentes niveles de accesibilidad, ¿verdad? En lo que son las pautas de accesibilidad existen 3 niveles que son A, AA y AAA. Lo ideal es que para un documento uno debería cumplir con el nivel AAA para este de acá, ¿verdad? Entonces podríamos probar con un texto, por ejemplo un texto negro sobre un fondo morado, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver cómo falla la regla, ¿verdad? Me dice que pasa la regla para textos grandes, es large text, pero para textos que tienen de 18 puntos hacia abajo no va a pasar la regla, y para lograr un contraste nivel AAA no pasa la regla, ¿verdad? Entonces, esta herramienta nos permite tener ciertas características para medir este tipo de aspectos, ¿verdad? Siempre es importante, ¿verdad?, que a pesar de que esta herramienta nos permite lograr un mejor contraste en relación a este tema, siempre hay que tomar en cuenta la situación de cada uno de los estudiantes con discapacidad, ¿verdad? Porque todo depende del entorno y depende también del tipo de discapacidad que presenta la persona, que podamos lograr tener un mejor contraste, ¿verdad? Entonces, aunque normalmente uno pensaría que tal vez un fondo blanco sobre texto negro es mejor contraste, puede ser que en algunas situaciones, dependiendo de la luminosidad y el tipo de discapacidad de la persona, haya que hacer cambios, ¿verdad? Entonces, siempre se requiere esa colaboración de parte de la persona que tiene algún tipo de discapacidad, y en general, para las personas sin discapacidad, es importante manejar contrastes adecuados para asegurar una buena lectura de un documento, ¿verdad? Entonces, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta en ese aspecto. Ok, para finalizar mi participación, nada más voy a mostrarles por acá un poco de lo que podemos hacer a través de Office 365. Okay, aquí tengo un documento que está corriendo Office 365. Y también, si están utilizando Office 365, tienen acceso a aspectos de acá, donde dice, bueno, aquí se me cortó un poco, pero aquí hay en la opción de menú que dice revisar. En revisar ustedes también tienen acceso a comprobar accesibilidad, ¿verdad?, que es una herramienta similar a la que vimos en Office. Y aquí en comprobar accesibilidad nos va a aparecer este recuadro acá, que nos dice la comprobación de la accesibilidad. Actualmente este documento que les estoy presentando en este momento corresponde a un documento que debería ser accesible, pero ahora Amanda nos va a hablar un poco más de los aspectos que debería contemplar este documento y si realmente colabora en relación a temas de accesibilidad, ¿verdad? Entonces, esto es una guía, ¿verdad? Hay ciertos aspectos que no vamos a poder determinar simplemente con una herramienta automática, pero por lo menos nos da la opción de poder tener acceso a ese tema. También otra de las características que comparte tanto Teams como Office 365 es el tema del lector inmersivo, que vamos a ver si están por aquí. Se me cortó. Aquí está, es que se desaparece por la pantalla. En la parte de lo que es vista, el lector inmersivo, ustedes tienen acceso al lector inmersivo, y esto lo que nos va a permitir es tener acceso también a otras opciones de configuración, ¿verdad? Entre ellas, podemos trabajar las preferencias de texto, podemos aumentar el tamaño de texto dependiendo de dónde estemos, ¿verdad? Dada una situación dentro de un documento que tengamos en Office 365, podemos cambiar los tipos de fuente, ¿verdad?, que sean más adecuados para el proceso, y podemos cambiar inclusive los contrastes, ¿verdad?, los contrastes de texto con color de fondo, ¿verdad? Para eso podemos complementarlo con la otra herramienta que les acabo de mostrar. También hay opciones para trabajar, ¿verdad?, temas de texto como las sílabas, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ver el tema de lo que son las sílabas dentro de un documento, podemos enmarcar los sustantivos, los adjetivos, ¿verdad?, que son características que facilitan poder tener una mejor lectura del documento, ¿verdad? Si tenemos una persona
que tiene dislexia, le facilita poder verificar el documento, este tipo de herramientas, e inclusive una persona que está aprendiendo el idioma, le sirve también poder tener acceso a este marcado del documento, ¿verdad? El lector también nos permite reproducir. La accesibilidad 2. Que tiene su propio lector de pantalla, ¿verdad? La accesibilidad web 2. Para poder tener acceso al documento. Accessibility 2. Ok. También podemos mejorar la velocidad de voz. Si queremos que vaya más rápido o vaya más lento, dependiendo de cómo queramos mejorar el contraste. Y si queremos, bueno, cambiar el tipo de asistente, ¿verdad? También otras de las características es que también podemos hacer traducciones de un documento directamente desde esta herramienta. Y una de las más interesantes es la de línea visible, ¿verdad? Si estamos en un espacio en que tenemos muchas distracciones y estamos leyendo un documento y queremos centralizarnos en una parte fundamental del documento, activamos línea visible y podemos ir escribiendo el documento. El significado de cada uno de los conceptos que van a ser muy utilizados a lo largo del documento se presenta. Okay, ahí puse la velocidad muy rápida, ¿verdad? Lo puedo bajar un poco. Presentan las siguientes definiciones. Según las características que tengan. Entonces me permite tener un mejor enfoque a través de lo que estamos utilizando. De mi parte, bueno, esa sería mi participación en relación a este tema. Espero que estas herramientas y este material que les he brindado les sea de mucha utilidad. Bueno, muchas gracias a Darío. Ahora le damos el pase a la bachiller Amanda Garita, quien también nos dará su visión desde el punto de vista estudiantil. Actualmente silenciado. Alt más a botón. Bien. Bueno, muy bien. No sé si ahí me escuchan bien. ¿Todo perfecto? Te escuchamos bien, Amanda. Muy bien. Bueno, yo primeramente quisiera compartir un poco mi experiencia, en este caso como estudiante de baja visión, por ejemplo. He tenido, bueno, algunas experiencias muy particulares a lo largo de toda mi experiencia universitaria, ya es bastante tiempo, y he tenido que hacer adaptaciones, o sea, en función de mi beneficio, para poder acceder a la información y también aprender mucho, también cómo hacer mucha de la información, de los documentos que recibo en los diferentes cursos más accesibles para mí, y también incluso orientar a docentes, a entidades académicas que me han tenido que ayudar mucho en esta parte, ¿verdad? Obviamente, entonces sí he tenido que enfrentar varios procesos. Por ejemplo, Anita ha abandonado la reunión alerta. Ahí disculparán porque tengo el lector de pantalla activado. Muy bien. Me he encontrado, por ejemplo, lo que mencionaba Darío de los documentos escaneados. Para mí ha sido uno de los grandes problemas. Muchos profesores, principalmente docentes que ya tienen textos fijos, por ejemplo, para trabajar en ciertos cursos y que tal vez son libros muy viejos y pretenden seguir usándolo a lo largo de muchos cursos. Pretenden que con un escaneo ya usted puede acceder al documento y no necesariamente, porque el documento primero no está en la fuente adecuada. Y yo que lo puedo consultar visualmente, ¿verdad? A veces los documentos impresos no están en las fuentes que uno ocupa. Por otro lado, si quisiera pasar ese documento por un programa como el AVI, que convierte los documentos escaneados a Word, a veces el hecho de que hayan textos tan viejos o con ciertas fuentes, lo que pasa es que el documento se codifica mal. Entonces eso trae dificultades a la hora de que usted lo quiere usar en un lector de pantalla. Va a traer como ciertos problemas para poder acceder a esa información. O también ocurre, que es algo que yo llamo a los docentes a hacer conciencia, ocurre que muchas veces los docentes creen que ya porque usted haya encontrado un texto en la red, un texto digitalizado, en PDF, lo que fuera, ya por eso es accesible. Y a veces no se fijan que esos documentos de alguna forma u otra, por la fuente o por diferentes factores, están mal codificados. Y entonces a la hora de que usted los pasa por un lector de pantalla, ya sea del celular, de la computadora, tiende a leerlos mal
en el sentido de que, por ejemplo, ciertos caracteres no los lee como se ven visualmente. Tal vez una O se lee como un 0 y eso es un problema terrible porque distrae la lectura enormemente, ¿verdad? Otra situación a la que yo me he enfrentado, o sea, todo esto es desde mi condición. Habrá diferentes condiciones que tendrán sus condiciones de accesibilidad, sus pautas. Pero, por ejemplo, a mí me pasa mucho que para acceder a cosas más bien de carácter gráfico, como videos, imágenes, yo ocupo tener como descripciones. Por ejemplo, si es un video, o sea, yo prefiero que tenga un audio en español, ¿verdad? Si fuera el caso, para poder acceder a él. A veces pasa que tal vez es un video que viene subtitulado solamente y para mí ya eso es un problema, porque, o sea, primero tal vez es un video que me tienen que enviar antes de tiempo para yo poder consultarlo antes y no distraerme de la clase en ese caso. O sea, porque si ponen a una persona a leer ese video, pues obviamente va a ser también un distractor para las otras personas, incluso para mí misma, porque voy a estar como un poco desconcentrada tratando de obtener información de ciertas imágenes del video, tal vez escuchando las voces y escuchando la voz de la otra persona. Y son cosas que muy pocas veces se consideran, ¿verdad? Después, en cuanto a las imágenes, a veces colocan muchas imágenes en las presentaciones y realmente en la presencialidad remota los docentes tienden mucho a proyectar. Está muy bien que se proyecten imágenes, lo que fueran las presentaciones, pero que las describan, y muchas veces los docentes no toman esas consideraciones, colocan imágenes en la presentación como un elemento meramente decorativo y nunca se toman el tiempo de explicar esas imágenes en las presentaciones. Entonces, creo que eso es son grandes barreras, grandes brechas que de alguna forma u otra, poco a poco, se tienen que ir rompiendo. Entonces, considero que hay muchas cosas más que se deben tratar, pero yo estoy tratando algunos aspectos muy básicos, ¿verdad? Por lo menos desde mi condición como persona de baja visión, habrán compañeros no videntes que tendrán sus pautas para que un documento sea accesible desde su experiencia, pero por lo menos en mi condición, estas son algunas cuestiones a nivel general que yo puedo señalar. Y me gustaría, para que esto quede más claro, tratar de precisamente de hacer la prueba con un documento con 2 documentos que tengo acá que me facilitó el compañero Darío. Uno que cumple con todas las condiciones de accesibilidad y otro que no las cumple. Voy a empezar con el que está en el sentido negativo, que más bien es un documento poco accesible, y les voy a explicar por qué. Voy a mostrar pantalla en un segundo. Iniciar, configurar, seguridad, abierto, más opción, abrir panel de chat, compartir pantalla, alt más ese botón. Pestaña, compartir sonido de, optimizar, compartir pantalla botón. Ok, vamos a ver. Zoom fila 1 columna 4. Accesible no accesible .docs Microsoft Word, error de activación. No accesible .docs Microsoft Word, error de activación de productos. Muy bien, voy a empezar con este documento. Este documento en general tiene varias condiciones que lo hacen inaccesible en este sentido. Entonces vamos a empezar, bueno, básicamente, si vemos la fuente, incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, vamos a ver, este documento es una fuente, en este caso... Fuente, Times New Roman. Es una Times New Roman, entonces es un poquito complicada de leer porque es una fuente que, como decía el compañero, tal vez tiene ciertas decoraciones y también incluso a nivel de tamaño yo la hubiera cambiado para mí por lo menos, ¿verdad? Pero igual, o sea, no es algo que es solo mi caso, sino que si pensamos en la comodidad que una persona en general necesita para leer, ya eso es un problema. Por otro lado, yo vengo con mi lector de pantalla y conceptos y definiciones. Si aquí pueden escuchar, si yo me posiciono sobre ese título, no lo lee, o sea, no tiene esa marca que me indica que es un título y que además me indica la jerarquía del título. ¿Lo vuelvo a hacer? Conceptos y definiciones. Digamos, sé qué dice porque el lector me lo lee
Y bueno, y eventualmente sí lo puedo leer ahí por el tamaño incluso, pero no, o sea, por ejemplo, una persona no vidente, o sea, a la hora que pasa con su lector, una persona que depende totalmente de su lector de pantalla no lo entendería bien. Vamos a ver, vamos con otros aspectos. Uy, esto. Acá hay un contraste. Accesibilidad en la web. Bueno, como un subrayado, del sitio sea accesible que es como amarillo. Bueno, yo lo distingo como funcionalidad amarillo, puede pero ser navegada francamente, por cualquier visualmente, persona, en especial no leo aquellas que absolutamente tengan nada. algún tipo de discapacidad, Por el tipo de para que letra, pueda el percibir, contraste entender, de los colores, interactuar no y se lee navegar bien. en las diferentes páginas web o aplicaciones Muy sin bien. ningún tipo Después, si yo vuelvo a intentar pasar con el lector de barrera. por barreras. este título, por ejemplo, Mejore. Planning for no accessibility. distingue que es como un subtítulo ni nada por el estilo, no hay ninguna marca distintiva. Y a nivel de estilo también está como ese problema, ¿verdad? Después, digámosle, ahí va un gráfico, como un dibujo. No sé qué es, o sea, yo en este momento puedo decir que no sé qué es la imagen. Entonces yo tendría la intención de ir con mi lector hasta esa imagen. Su conexión. En gráfico, imagen for post, página 2. Ahí me escuchan bien, es que por un momento se cayó la conexión. Ok. Sí te estamos oyendo, se te corta un poquito a momentos. Ok, ahí disculpen. Se supone, bueno, acá, si yo, en lo que yo me voy moviendo con las flechas hacia abajo y yo paso por la imagen, en Costa Rica, bien que se la brincó, o sea, el lector es como si no la detectara totalmente, porque no tiene ningún texto alternativo que la describa. De una vez brinca al texto que está abajo. Determinó. En cuanto a las tablas, si yo quiero movilizarme por esta tabla, también voy a encontrar un problema. Voy a darle acá tab. Ok, eso lo va a leer normal. 5 columnas, nivel 1, fila 1, columna 3, ley de inclusión y protección laboral. Digamos que eso lo lee. Columna 4. Esa tabla está en blanco. O sea, a veces la gente deja tablas, bueno, columnas o filas en blanco como, no sé si por estética, yo me lo he topado muchas veces y en mi caso yo la estoy viendo que está en blanco, pero alguien que no lo estuviera viendo, eso ya trae un problema. Y aparte, digamos, son a nivel de estructura, una persona que ocupa para su aprendizaje tener estructuras claras y ve este tipo de cosas puede también confundirse. Aquí yo me paso de columnas, eso lo lee. Fila 2, columna 1. Y ahí hay otra en blanco, o sea, por estética a veces lo dejan y realmente no es lo adecuado. Ok, yo me quiero entonces ahora salir de esta tabla. Fuera de tabla en blanco. Y quiero ver qué dice esta imagen. Sé que hay una imagen, la estoy viendo, pero en blanco. Tal vez no tengo claridad qué dice. En gráfico se revelan los datos de la discapacidad en Costa Rica. Ajá, y eso es lo único que dice, digamos, el gráfico, pero no me dice nada de qué hay en la imagen propiamente. Y luego tenemos, bueno, ya estos son como referencias propiamente. Vamos a ver si el título está adecuado. Está marcado. Referencias. Solo dice que es referencias, pero igual, como todo título, subtítulo debería estar jerarquizado en Word. Bueno, voy a pasar al mismo documento, pero modificado en condiciones accesibles. Accesible 2.2. Accesible 2.docs Microsoft Word. Ok, Error de este activación documento de entrada tiene una característica muy buena, que es el hecho de que tiene una tabla de contenidos. Y esto para el aprendizaje, para una persona en general, le facilita mucho la accesibilidad al documento, porque así yo puedo propiamente ubicarme en lo que yo ocupo. Hay formas, incluso cuando una tabla de contenidos está bien elaborada, de irse directamente al contenido que está señalado por los títulos y subtítulos con solo ciertos comandos, ¿verdad? Entonces, eso se puede hacer también. Y una persona, pensemos en una persona tal vez diagnosticada con TEA o Asperger, como lo conocemos, muchas veces ocupan tener las cosas claras en cuanto a nivel de estructura. Un documento así le va a facilitar las cosas en el sentido de que va a poder acceder a la información de forma más ordenada. Veamos lo que pasa aquí. Vamos a ver, pero te voy a ponerme desde aquí. Yo voy a ir bajando con mi lector linealmente. Encabezado nivel 1, página 2, la accesibilidad. Ven que cuando me dice encabezado nivel 1, o sea, es un título de jerarquía 1. Está marcado directamente desde las herramientas del Word. Bajo acá. En blanco.
Encabezado nivel 2, conceptos y definiciones. Este otro subtítulo también está marcado desde el Word, como de jerarquía 2. La fuente, en este caso, ¿qué es? ¿Es un Arial? Sí, es un Arial. Uh-huh. Y entonces, este tipo de fuente obviamente es más cómodo leer para cualquier persona, ¿verdad? Vamos a ver, quiero pasar directamente a donde pasa. Con discapacidad, este contraste físicas, está muy bien en el sentido de que es un fondo más oscuro y con letras blancas, ¿verdad? En esta clase como más claro se lee mejor. Su participación. Y vamos a ver, bueno, hay otro subtítulo que también está bien marcado. Quiero demostrarles qué pasa acá en el gráfico que viene a continuación. Que me voy a poner a colocar acá. Voy a bajar. En blanco. Ajá. Gráfico, imagen de niño sentado haciendo uso de una computadora. La imagen es dibujada, página 3. Ok, ven que en este caso yo me posiciono sobre la imagen y me dice exactamente lo que es porque el texto alternativo está bien descrito, me describe bien la imagen. Y es algo que hay que hacer con cada imagen que se coloque. En Costa Rica, la más reciente encuesta nacional sobre Estas tablas, discapacidad. esta tabla está muy bien porque no hay celdas combinadas, todas las columnas están llenas, en general se puede leer muy bien con los lectores y aparte no va a confundir a las personas en general, o sea, porque una tabla en blanco puede traer confusiones. 69% son mujeres y el 39,1% y aquí también pasa lo mismo. Este es un gráfico que a mí me llamó la atención, como lo describieron. Acá. Fuera de tabla en blanco. Tabla con descripción larga con 2 filas y 4. Para ver, okay. Fuera de acá. Datos relacionados a población con discapacidad. Ok, en ese caso vamos a ver qué pasa con este gráfico. En blanco. Gráfico, imagen que muestra los datos de la población con discapacidad. La imagen presenta a 2 hombres charlando y arriba de ellos el porcentaje total de hombres equivale a un 39,1%. Luego aparece la imagen de algunas mujeres. Ven que es muy descriptivo en relación con lo que hay en el gráfico, ¿verdad? Los datos en relación a discapacidad. Y aparte, o sea, siempre también hay que tratar de describir como el fin de las imágenes en general en el documento. A veces se insertan imágenes como si fueran elementos meramente decorativos y realmente la idea es que todo lo que haya en el documento realmente te aporte al aprendizaje y a lo que estás estudiando en ese momento en un curso. Que los profesores hagan esas consideraciones a la hora de que insertan cualquier tipo de elemento, gráficos, imágenes, lo que fuera que se inserte, tiene que tener un fin, no estar pegado en el documento solamente porque ocupaba tratar de rellenarlo un poco más y lo pego sin sentido alguno. Eso es un punto también muy importante, o sea, que puede facilitar el aprendizaje de cualquier persona. Y bueno, ya ahí están las referencias propiamente, si yo me voy al... Fuera de él. Encabezado nivel 2, referencias. Ajá, y tiene el encabezado perfectamente demarcado. Esto, los encabezados demarcados, incluso ayuda precisamente a la creación de las tablas de contenidos. Una tabla de contenidos que se cree correctamente es porque tiene esos encabezados, bueno, esos subtítulos y títulos bien jerarquizados y ordenados entonces. Y eso ayuda a la persona, obviamente, a desempeñarse mejor en la lectura de cualquier documento. O sea, en mi caso, o sea, yo puedo hablar por cosas a nivel visual, yo en general tal vez lo puedo ver acá, le daría tal vez en mi caso ciertas adaptaciones, pero son contextos muy específicos y todos los contextos de aprendizaje son muy diferentes y requerirán sus adaptaciones. Pero por lo menos de mi parte, eso es tal vez lo que yo podría señalar. Controles de reunión fila o en relación de reunión ventana. Con la accesibilidad de ciertos documentos. Vamos a ver, voy a dejar aquí de compartir pantalla. Video ahora iniciado alerta. Perdón, no fue. Video ahora detenido. Más sobre esto. Se revelan los datos en relación a personas con discapacidad. Listo. Sí. Compartir pantalla, alt más ese botón. Perfecto. Entonces, esta sería mi participación en relación con este tema. Más bien, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, muchísimas gracias, Amanda. Muy enriquecedor su aporte. Y vamos ahora a pasar algunas preguntas que nos han hecho en el chat. Yo las voy a leer para las personas que nos acompañaron. Creo que las preguntas principalmente están dirigidas a Darío. Bueno, una académica nos consulta. ¿Solo se puede usar el CRISP
con Teams o en Zoom también. Gracias. Hola, muchas gracias por la pregunta. Se puede utilizar en muchas de las herramientas de conferencia, inclusive otras, porque se instala directamente dentro del equipo para el micrófono y el audio. Entonces lo puede utilizar tanto en Teams como en Zoom, sin ningún problema. Perfecto, gracias. Darío, otra de las preguntas es, ¿existe alguna herramienta gratuita que se pueda integrar al navegador que pueda ampliar el tamaño de las letras o que permita leer el texto que se pueda utilizar con el aula virtual u otras herramientas web de manera automática? Sí, sí existe. Bueno, hay una herramienta que se llama Magnifier o pueden buscar, dependiendo del navegador, en los complementos. Normalmente vienen unos magnificadores, ese es el nombre. Los magnificadores permiten aumentar la letra dentro de la navegación, ¿verdad? Entonces pueden utilizar esa herramienta. Y también hay una versión web de esta herramienta, el Color Contrast Analyzer. Entonces se puede aplicar también si ocupan medir el contraste y demás cosas. Pero bueno, les puedo pasar el nombre con detalle. Nada más tengo que buscarlo, pero sí sería la manera, digamos, de verificar esa herramienta. Sí, sí existe. Y bueno, perdón que yo estoy moderando y perdón que conteste, pero con respecto a la pregunta que hacen de lector de texto, sé que el Microsoft Edge, ¿verdad? Trae el lector de texto. Sí, correcto. También existe otra herramienta que se llama Chromebox, si están utilizando Chrome, que hace la función de lector de pantalla, también a nivel de navegador. Ok, la siguiente pregunta se refiere a cómo se puede pasar una tabla de vertical a horizontal en un texto en Word. Bueno, normalmente en las herramientas de tabla, cuando uno selecciona la tabla, hay una opción, o debería haber una opción que dice dirección del texto. Entonces, se le puede dar esa opción y darle vuelta a la tabla. Ok. Con respecto a la descripción de las imágenes, tal vez esto no quedó tan claro, porque nos preguntan, ¿la descripción de la imagen se hace antes, después o a un lado de la imagen? ¿O eliminamos la imagen y dejamos solo la descripción? Si me permiten compartir pantalla, si no hay problema, tal vez para dejarlo más claro. Adelante. Ok, aquí está el documento que mostró Amanda. Por ejemplo, aquí tenemos esta imagen. Uno no elimina la imagen, sino que la imagen le damos clic derecho, formato de imagen, y en formato de imagen vamos a ir a una opción que está acá que dice diseño y propiedades. En diseño y propiedades hay otra opción que dice texto alternativo, y en texto alternativo ustedes escriben en la descripción el texto, en la descripción de la imagen que quieren hacer acá, ¿verdad? Entonces debe hacerse en este espacio, ¿verdad? Algunas imágenes cuando se descargan de internet vienen con algún texto, pero la idea es hacer una descripción completa de lo que tiene la imagen. Ahí es importante destacar que como no sabemos a quién va dirigido el documento, pero queremos abarcar diferentes aspectos de la accesibilidad, la descripción tiene que ser en relación a formas y aspectos de la imagen, ¿verdad? No tanto a colores. Por ejemplo, no poner algo así como aparece un gráfico de tipo dona que tiene color anaranjado y morado, por decir algo, ¿verdad? Porque no sabemos si la persona que está del otro lado es daltónica, entonces puede que tenga dificultad para poder identificar esos colores, ¿verdad? Entonces tiene que ser una descripción detallada, pero relacionada más a las formas. Entonces, decir que es un gráfico de tipo dona, que tiene tanto porcentaje para este tipo y tanto porcentaje para este tipo, por ejemplo, ¿verdad? Que sería una descripción más contextualizada. Darío, ¿hay algún máximo? ¿Sabes si hay un máximo de caracteres en esa descripción? Bueno, ya dejé de compartir, pero un segundo, me parece que no.
No, al menos bueno, no desconozco, porque sigo escribiendo y sigue bajando el texto. Ok, perfecto, gracias. Bueno, aquí hay una pregunta que Darío la contestó en el chat, entonces voy a leerla, que nos preguntaban si estas opciones de accesibilidad aparecen en el Word de Office 365 o en versiones anteriores también existía algo similar. Darío nos contesta que desde la versión 2013 en adelante, pero ya en la versión 2016 es donde está más consolidada. Y la última pregunta es, en el software Office 365 no me deja cambiar el idioma del lector. ¿Cómo se hace? Y la otra pregunta, en la plataforma Meet, ¿cómo se hace para que los estudiantes escuchen un video de forma sincrónica? Habría que tener un software diferente a 365. En la plataforma Meet de Google. Sí, supongo. Bueno, para eso no tengo la respuesta en este momento, la verdad. No, tendría que revisarlo. En relación al otro tema, sería lo del cambiar el idioma al lector. ¿Se refiere para leer un documento, el lector inmersivo? ¿O a qué se refiere específicamente? Porque, por ejemplo, voy a volverles a compartir pantalla por acá. Dice la participante que sí, bueno, que sí Meet de Google, y puso que sí, pero no sé si qué. Porque, por ejemplo, si se refiere a la parte de traducción, lo que se puede hacer es traducir un documento a otro idioma, pero el que va a traducir es el lector, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero leer este documento que está en español en griego, tengo que activarle aquí el documento. Entonces lo va a traducir al idioma correspondiente, pero no es que traduce todo el texto. No sé si se da eso, esa es la consulta. Eso es lo que puedo hacer, digamos, desde el lector inmersivo. No puedo traducir propiamente el documento. Para traducir propiamente el documento, tendré que usar algún traductor, o inclusive el traductor de Google, que es como el que tiene más precisión en hacer una traducción más cercana, ¿verdad? Pero igualmente siempre hay que hacer correcciones porque habrán cosillas que el traductor de manera semántica no las va a comprender, ¿no? Ok, sí, la participante dice que ya contestamos su pregunta. Hay otra pregunta más relacionada con los aspectos de formato de los contenidos. Tal vez acá Beltrán también nos puede ayudar. Por ejemplo, si en el curso se proponen 10 lecturas, pero alguna persona tiene baja visión, se pueden cambiar esas lecturas por videos u otros formatos para esa persona, aunque no sean exactamente las mismas que se indicaron en el programa del curso, como una forma de apoyo a esta persona. Bueno, pedagógicamente hablando, como yo les decía al inicio, o sea, la idea no es hacer videos para una persona en concreto. Yo les pregunto a ustedes, si ustedes fueran a un curso donde les dan 10 lecturas y aparte de las lecturas tuvieran videos de apoyo que complementan esas lecturas, ¿cómo sería su aprendizaje? Yo pienso que sería mucho más enriquecedor y más rico. Además, no podemos olvidar que los estudiantes de hoy día son estudiantes más tecnológicos y entonces a veces prefieren ver un video, por ejemplo, para complementar una lectura. Esto no quiere decir que haya que sustituirlo. No sé qué piensa Darío y Amanda. Yo lo que creo es que no se trata de eliminar lecturas. Si el objetivo de aprendizaje del curso indica que tiene que haber 10 lecturas, las lecturas yo las mantendría desde lo que han explicado los compañeros, desde la accesibilidad, es decir, que sea una lectura accesible y que se pueda complementar con videos o con otros formatos audiovisuales. Les cuento mi experiencia. Yo acabo de terminar mi doctorado en educación y cuando leía, por ejemplo, cuestiones de física cuántica que son sumamente complejas, a veces prefería buscar en YouTube algunos videos que me aclararan que era física cuántica desde un aspecto más general y luego meterme en la lectura propiamente dicha. Entonces yo creo que pedagógicamente serían las dos cosas como una manera de complementar. No sé qué opina Darío o Amanda en este caso. Espacio. Bueno, yo sí tengo una intervención. ¿Me Espacio. escuchan bien? Perfecto. Sí, Ok. te Sí, claro. escuchamos.
Perfecto. Bien, yo, por ejemplo, o sea, yo pensaría que la persona tiene derecho a poder acceder a las mismas lecturas que el resto de sus compañeros, porque si se escogieron para el curso es por algo, porque de alguna forma u otra hacen algún tipo de aporte. Entonces, o sea, uno se sentiría un poco como excluido o tal vez discriminado en relación de que te pusieran un material totalmente diferente y trabajos diferentes, sabiendo que vos podrías enfrentarte a la misma lectura que el resto de los compañeros. Entonces, como dice Beltrán, la idea es que pues se trate precisamente de accesibilizar el curso desde el inicio de forma tal que no haya inconvenientes con las lecturas. O sea, pues sí, en casos de emergencias creo que se puede acceder a otro texto alternativo, que puede ser otro texto escrito que se cumpla con condiciones de accesibilidad más óptimas, o puede ser que se acceda a otro texto más bien audiovisual, porque al final los audiovisuales y otros formatos también son textos. Pero la idea no es esa, la idea es que se accesibilice. Ahora sí, no te dejamos de escuchar, Amanda. Sí, perfecto, ya había terminado mi intervención. Ok, si quieres no apagues el micrófono porque hay una pregunta para vos. ¿Qué dice? Si hay un texto en color o subrayado, su lector va a leer que tiene algún tipo de color o subrayado. Por ejemplo, si hay un sustantivo de color verde y el verbo está subrayado, eso el lector se lo va a leer. Pues en este caso, vieras que no lee los colores como tal. Si lee subrayados, por ejemplo, si vos das, por ejemplo, control S, automáticamente te comienza a escribir, por ejemplo, como con una línea debajo del texto. Y eso sí es posible que lo lea si usted lo configura desde el lector, ¿verdad? Entonces, no sé, te va a decir texto subrayado o algo así, ¿verdad? Pero de otra forma no lo hace. En cuanto a resaltados, por ejemplo, como el que vimos ahora, como en amarillo, ese tipo de cosas, no las identifica. Es como, por decir así, como que no aportan ningún significado a la hora de ser leído, en este caso por el lector de pantalla. Entonces, no se detecta ese tipo de cosas. Si uno quiere subrayar... ¿Alguna recomendación que tuvieras, digamos, para, por ejemplo, profesores de lenguas que tienen que marcar ciertas partes de un texto o algo así? Por ejemplo, de que usen el subrayado, que es propiamente el que se hace con comandos, que es como el que yo les digo, que es el control S. Entonces usted comienza a escribir comienza a escribir como con una línea abajo el texto, pero si es un subrayado que no sé si Darío, ¿qué me podría hacer al respecto? Pero es como un subrayado que se detecta más a nivel de formato, por decir así, o por ejemplo usar negrita, por ejemplo, o sea, si usted marca un texto en negrita, el lector te va a decir texto en negrita, o sea, en lo que usted va leyendo, o por ejemplo, algo muy curioso que se puede usar para marcar esas cosas, son como los, tal vez usar ciertos símbolos como paréntesis, esas cosas, porque usted configura el lector para que lea cierto tipo de puntuación en el texto. Entonces, eso también podría resultar. Yo en mi caso, visualmente sí puedo ver las cosas resaltadas, tengo esa posibilidad, pero alguien que no las vea y que dependa totalmente del lector se ocupa de otros apoyos. Ok, bueno, creo que esas son las preguntas que nos han hecho. Darles las gracias a los facilitadores, a Darío, a Beltrán y a Amanda por este espacio tan enriquecedor y a los participantes que nos acompañaron hoy. La sesión ha sido grabada y va a ser subida en horas de la tarde al canal de YouTube de la Vicerrectoría de Docencia y también colocada en los centros de recursos que se encuentran en el aula virtual. Ahí se coloca también en el espacio de seminarios virtuales, los estaremos colocando los vínculos. También fue transmitida por Facebook Live, entonces queda grabada también en el Facebook de la Vicerrectoría de Docencia para que puedan acceder luego a este seminario. Les agradecemos mucho y los invitamos a que nos sigan acompañando en futuros espacios en los que podamos compartir más temas desde la Vicerrectoría de Docencia. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias.